Buenas noches, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera en el estudio bíblico de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025. Vamos, como todas las semanas, vamos a empezar en oración, pidiendo la dirección del Padre y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te estamos agradecidos, Padre amado, por tu cuidado, por tu provisión, Señor, por la atención que tú tienes hacia tus hijos, Padre amado. Te pedimos que en esta preciosa noche seas tú dirigiéndonos, Padre Santo, y hablándonos por medio de este estudio bíblico, Señor, las verdades de tu reino, los misterios de tu reino, aquellas cosas que no es que estén ocultas porque están allí, Padre amado, pero muchas veces estamos tan entretenidos que no las entendemos, Padre Santo, pero tú en tu misericordia nos las revelas, Padre amado. Cuando te buscamos, Señor, cuando indagamos, Padre amado, cuando meditamos en tu palabra, Señor, y buscamos el tiempo, Señor, para que tú nos hables, Padre. Bendecimos tu nombre, bendecimos la vida de todos aquellos que se habrán de conectar y los que ya se están conectando, Padre. Sé tú, Señor, obrando en sus vidas, así como obras en las nuestras, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Pásame los espejuelos, mi amor. Veo una cosa bogota ahí. Aleluya. Ahora sí. Se va a echar la luz. Gloria a Dios. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio. Aquellos que están en instituto bíblico les va a ser de beneficio, porque es más una clase de estudio de instituto que un estudio regular, pero creo que es necesario compartirlo, porque estos estudios están dirigidos a todo el mundo, pero a aquellos que les encanta estudiar la palabra de Dios, le va a ser de beneficio y de bendición. Lo he titulado Viviendo sobrios, firmes y sometidos a Dios. Es un estudio basado en el Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 8, que lee de la siguiente manera. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y amado, usted crea en el diablo o no crea en el diablo, él anda por allí como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se le meta en el medio descuidado y dormido espiritualmente se lo va a llevar enredado. El sentido básico de este versículo nos enseña que el apóstol Pablo nos está presentando con dos mandatos. Dos mandatos. Número uno, sed sobrios. Esto significa que mantengamos nuestra mente clara, o sea, que no andemos por allí, como decía mi mamá, pensando a la musaraña. A no dejarnos arrastrar ni por pasiones, ni por emociones, ni por distracciones. Y este mundo hoy, cuidado que nos ofrece más que cantidad de situaciones por las cuales nuestras pasiones se encienden. Nuestras emociones se revuelcan. Y nos distraímos, nos desenfocamos, ponemos la mirada en otras cosas que no debemos poner. Luego dice velad, lo que implica estar alerta, a que mantengamos una actitud vigilante y no estar confiados ni dormidos espiritualmente. Porque hay personas que usted las ve bien alertas por allí, pero están dormidos espiritualmente. Lo único que los dirige a ellos es el corazón. Lo que veo, lo que siento, lo que respiro, lo que huelo, lo que escucho. Las emociones están alertas en todos los sentidos habidos y por haber, pero espiritualmente están dormidos. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que tenemos que estar sobrios, que seamos sobrios y que velemos? La razón es porque hay un adversario real
¿Lo crea usted o no lo crea? El diablo, que busca destruir la fe y desviar los creyentes del camino de Cristo, de la verdad de Cristo, de lo que Cristo nos enseña a través de los evangelios y a través de todo el Nuevo Testamento en los escritos apostólicos. Pedro usa la metáfora del león rugiente porque en su mundo, en el mundo en donde él vivía, Roma y Asia Menor, los leones eran símbolo de una amenaza mortal. Eran poderosos, impredecibles, capaces de infundir terror. Hoy usted va al zoológico, ve un león, mira qué lindo el león, pero que se suelte ese león a ver quién es el que va a estar cogiendo por allí. No le va a estar tan lindo el león. Yo me acuerdo la última vez que fuimos a un zoológico, fue en Ohio. En Ohio, no me acuerdo la ciudad. Y había un leopardo blanco, algo así era. Y aquel aparato me estaba mirando tan y tan serio, y yo lo único que pensaba es, este me ve a mí, que si me coge, me infundía temor aún cuando estaba en su cerca. Ahora, ¿por qué Pedro habla del diablo aquí? Porque en la traducción judía del Antiguo Testamento, salvo en Job y en unas pocas menciones tales como Zacarías 3, Primera de Crónicas 21, en estos escritos el diablo como figura personal no aparece en una forma tan desarrollada. El concepto del diablo todavía no estaba en la mente judía del Antiguo Testamento. Y la razón histórica es que en el Antiguo Testamento temprano, tanto en la Torá y en los profetas, cuando hablo de la Torá, hablo de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. A principios de ese Antiguo Testamento, el énfasis estaba en que Dios es soberano. Y todo lo que ocurre dependía de su justicia. Todo lo que ocurría dependía de su justicia, y su justicia demandaba que el pueblo le fuera obediente y fiel a Dios. De manera que lo malo era el resultado de la desobediencia. El mal se entendía como resultado de la idolatría, de la desobediencia humana y de los juicios divinos. Todavía a esta altura no se desarrollaba una doctrina del diablo muy clara. De manera que en la cosmovisión antigua del pueblo judío, del pueblo hebreo, hablarle del diablo era, la palabra existía y ya mismo lo vamos a ver, pero no como una persona. Lo que era el sentido de lo que es malo es el resultado de que el pueblo cayera en idolatría, desobedeciera a Dios, entonces le iba a caer encima el juicio de Dios. Porque la justicia de Dios es basada en que Dios es santo, y como con Dios es un santo, su pueblo tenía que ser un pueblo santo. Ahora vamos a ver las primeras menciones de la doctrina del diablo en el Antiguo Testamento, o de la palabra diablo. En el hebreo bíblico, la palabra Satán significa adversario o acusador. Y no siempre se refiere a un ser espiritual. A veces es simplemente un enemigo humano. Vayamos a Números capítulo 22, versículo 22, que dice: y la ira de Dios se encendió porque él, hablando de Balaam, iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Balaam, por cabeciduro, el ángel de Jehová se puso como adversario de él. Pero la palabra que se usa originalmente en el hebreo es la palabra Satán. Dice: el ángel de Jehová se puso en el camino por Satán suyo. Iba pues él montado sobre el asna y con él 2 criados suyos.
El ángel de Jehová se presenta como un Satán. No se me altere, escuche bien, se presenta como un adversario contra Balaam. Recuerde, la palabra para adversario en hebreo es la palabra Satán. Aquí no es un ser maligno, sino un mensajero divino. El texto de Job, capítulo 1, versículo 2, donde dice que entre los hijos se encontraban los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. En hebreo el personaje de Satanás se llama Ha-Satán, tiene un prefijo. Literalmente el acusador o el adversario. El artículo definido A indica que no es un nombre propio, Satán, sino un título o una función dentro de la corte divina. En Job capítulo 1, versículo 2, a Satán aparece entre los hijos de Dios. Bene Elohim, los hijos de Dios, es decir, seres celestiales que sirven a Jehová. Su función es cuestionar la justicia o la fidelidad humana, algo parecido a un fiscal en un tribunal divino. Recuerda que la teología nos enseña que prácticamente el libro más antiguo de toda la Biblia no fue el Génesis, ni el Éxodo, ni Levítico, ni Deuteronomio, ni ninguno de esos, ni Número. Es Job. Es Job. Entonces, Job nos presenta a Satanás, no como el Satanás del Nuevo Testamento, sino como un funcionario de la corte celestial, ejerciendo una función, cuestionar la justicia o la fidelidad humana. Por eso es que dice en Job capítulo 1, versículo 9, teme Job a Dios de balde. O sea, ¿acaso Job le tiene temor te tiene temor de gratis? Sin costo, sin razón o sin ninguna ventaja. Lo estaba acusando diciéndole, porque tú lo tienes bendecido, porque es un multimillonario, porque tiene tantas vacas, tantas asnas y tantos hijos y todo le viene bien, con razón de fiel. Este ser no actúa por cuenta propia ni por rebelión, más bien cumple el rol dentro del orden divino, probar la sinceridad del justo con permiso explícito de Dios. Ahora, para que no se me vayan a escandalizar, ¿de dónde surge el origen y el contexto de esta teología que yo les acabo de explicar? La concepción de Ha-Satán en Job refleja un pensamiento del periodo del Antiguo Testamento temprano o medio. Así era que ellos pensaban, así era que ellos lo veían y así fue que lo escribieron. Probablemente entre los siglos 8 y 4 antes de Cristo. Mucho antes de que surgiera la figura de Satanás como un enemigo cósmico. En la Biblia hebrea hay otros ejemplos donde Satán tiene un sentido funcional. Como ya mencionamos en número 22, donde el ángel del Señor actúa como un adversario, como un Satán de Balaam. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 2, Ha-Satán acusa al sumo sacerdote Josué, pero el Señor mismo lo reprende. En todos estos casos, Satán no es un rebelde, sino un ser subordinado dentro del consejo celestial. Ahora, ¿cómo evoluciona esta figura? Con el tiempo, sobre todo en los siglos posteriores al exilio, en Babilonia y bajo influencias del pensamiento persa dualista, donde existe un espíritu bueno y otro malo, la figura de Ha-Satán se independiza y adquiere carácter opositor a Dios. Ya empieza esa cosmología a cambiar, esa cosmovisión a cambiar.
Entonces, esta evolución puede notarse en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, donde Satanás, sin artículo, o sea, ya no es Ha-Satán, sino Satanás, tienta a David a censar al pueblo. Como dije aquí, ya no tiene ese artículo de A, lo que sugiere un nombre propio. En textos intertestamentarios, por ejemplo, Enoc, Jubileo, Sabiduría de Salomón, Satanás aparece como un líder de espíritus malignos, un enemigo de Dios y de la humanidad. En el Nuevo Testamento, esta idea se consolida con Satanás, en griego, o diabolos, acusador, calumniador. Ya es el tentador, el adversario espiritual y el líder del mal. Entonces surge la pregunta, ¿este es el mismo Satanás que tentó a Jesús? Desde la perspectiva del desarrollo teológico, sí. Es la misma figura que ha evolucionado. En Job, Satán cumple una función legal dentro del sistema divino. En los evangelios, Satanás es un ser personal y rebelde que actúa en oposición directa a Dios y tienta a Jesús. Eso lo vemos en Mateo 4 y en Lucas 4. La teología bíblica cristiana suele entender que se trata del mismo ser, pero en distintas etapas de la revelación. Lo que en Job es una función, el acusador, más adelante se personifica como el enemigo espiritual del reino de Dios. Satanás en el tiempo de Jesús y los evangelios lo vemos en el judaísmo del siglo I, que ya era común creer en Satanás y en espíritus malignos. Y usted puede ver cómo Jesús confirma y amplía esta visión. Lo vemos en la tentación del desierto, descrita en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 11. El diablo se le aparece como tentador directo de Jesús, buscando desviarlo de su misión. La expulsión de demonios descrita en Marcos 1:34, en Lucas 11, del 18 al 20, donde Jesús habla de Satanás como príncipe de los demonios. Y su ministerio se presenta como la derrota activa del reino de las tinieblas. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús lo llama padre de mentira y homicida desde el principio. Entonces, una vez manifestado el ministerio de Jesús, podemos ver cómo el diablo pasa de ser un acusador funcional a ser el enemigo personal del Mesías y del reino de Dios. Ahora veamos lo que el apóstol Pablo en su teología nos enseña sobre Satanás. Número 1, lo presenta como tentador y engañador. Tanto Pablo como los apóstoles reconocen que Satanás busca desviar al creyente mediante la tentación y el engaño. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5, dice que Satanás nos tienta por nuestra falta de dominio propio. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice que así como la serpiente engañó a Eva, Satanás busca corromper la mente de los creyentes. Y en 2 de Corintios 11, 14, dice que se disfraza como ángel de luz. Cuidado con esos angelitos de luz que hay en muchas congregaciones. Hay que pedirle, por eso es que Pedro enfatiza que tenemos que estar vigilantes. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que el peligro no siempre viene de lo evidente, sino de lo sutil y de lo que aparentemente es bueno. Por eso la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo también muestra al diablo como un estorbo en la misión apostólica. Satanás no solo tienta individualmente, también intenta obstaculizar el avance del evangelio. Por eso vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, cuando Pablo quiso visitar a los hermanos y dice, pero Satanás me estorbó. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no lo sé.
Pero algo sucedió, que él se puso a orar, se puso a meditar y se puso, como decimos en Puerto Rico, a buscarle la quinta pata al diablo. Y dice, espérate, este es el diablo que me está tratando de obstaculizar. Entonces, aprendemos que las oposiciones y los retrasos en la obra misionera no son solo circunstanciales, no son pajitas que le caen a la leche, pues cosas de la vida, no, muchas veces es parte de una lucha espiritual. Yo no le estoy diciendo que esté por allí caminando viendo demonios en cada esquina y cualquier cosa que le pase se reprendo. Porque muchas veces los problemas que tenemos nos los buscamos nosotros. Le hacemos el trabajo fácil al diablo. Muchas veces las oposiciones y los retrasos en el avance del evangelio en la obra misionera no son solamente circunstanciales. Es parte de una lucha espiritual que enfrentamos y tenemos que crear conciencia de ello. Número 3, Pablo presenta al diablo como acusador y adversario de la iglesia. En Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12, se nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí es que Pablo nos presenta la necesidad de que nosotros nos vistamos con una armadura de Dios. Y aquí llegamos al estudio de hoy en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9, donde dice que vuestro adversario no es el vecino, no es tu jefe, no es ese líder de la iglesia que no te cae bien o del pastor que no estás de acuerdo con él. Dice que vuestro adversario es el diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por eso dice, resistid los firmes en la fe. ¿En cuál fe? En la fe en Cristo. Porque cuando hablamos de fe no estamos hablando de que seamos positivos, optimistas. No se trata de optimismo, de pensamiento positivo. Se trata de la fe en Cristo, de conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra y ampararnos en lo que la palabra dice que nosotros somos. Entonces de esto aprendemos que la iglesia, como la comunidad de creyentes que somos, debemos estar bajo una actitud de vigilancia, resistencia y firmeza en todo tiempo. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Esto no es una cuestión de part-time, de que usted lo practica el domingo antes de salir para la iglesia y cuando sale por las puertas de la iglesia vuelve a hacer el mismo bambalán de siempre. Hoy preguntaba, ahorita yo estaba en Facebook y el doctor Paulino escribió allí, decía que él no entendía por qué cuando había alguien ministrando la palabra de Dios, había mucha gente en el celular. Lo dejo con esa. Ahora entendamos una cosa, que el diablo solamente puede obrar bajo los límites de Cristo. Aunque está activo, aunque está haciendo y deshaciendo por ahí, él no tiene poder absoluto. Su destino ya está sellado. Por eso con Romanos capítulo 16, versículo 20, dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ni siquiera bajo sus pies, bajo vuestros pies. ¿Sabes por qué es bajo vuestros pies? Porque el Espíritu de Dios obra en nosotros. Y ese aplastamiento del diablo va a ser a través de la iglesia. Cada uno de vosotros, dejando que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, va a llegar el momento en que Dios lo va a aplastar bajo vuestros pies. Porque lo va a hacer a través de la iglesia. Por eso que Primera de Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Con la muerte de Cristo ya fue vencido. De modo que entienda esto, aunque el poder de Satanás es real, no es definitivo, porque la victoria le pertenece a Cristo
Y esa victoria es compartida por la iglesia. Por eso que usted tiene que creerlo. Y su fe tiene que estar fundamentada en eso. De manera que no tenemos que vivir asustados pensando que en cualquier esquina va a salir un demonio, te va a llevar enredado o el diablo te va a meter el pie, vas a caer. No. No viva así. Y es por eso que Pedro escribe en ese mismo marco, porque para él el diablo no era una metáfora psicológica, sino una realidad espiritual activa en el mundo. Entonces, ¿por qué Pedro insiste en esto a la iglesia? Porque los cristianos de Asia Menor estaban siendo perseguidos. El león rugiente puede tener un doble sentido. El diablo espiritual y el imperio romano con su hostilidad. Entonces Pedro hace una conexión espiritual entre lo espiritual y lo histórico, porque él entiende que detrás de la persecución estaba el adversario de Dios. Los cristianos de aquella época los estaban persiguiendo, los estaban matando. Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? No era el gobierno, era el mismo diablo. De modo que Pedro quería advertirle a la iglesia que el sufrimiento y las pruebas no son solo casualidad ni pura maldad humana. Hay una batalla real y el creyente debe estar alerta, y eso es tan real hoy como lo fue en aquella época. Todo esto que estamos viviendo hoy, todas estas circunstancias que están sucediendo, lo que nos enseña es que hay una guerra espiritual que está afectando al mundo entero, que está afectando a la iglesia, si la iglesia se deja afectar. Porque la iglesia si se une en una sola fe, creyendo que la victoria es de Cristo y que Dios va a aplastarlo bajo vuestros pies, puede pasar todo lo que pueda pasar, puedan elegir a quien quieran elegir. La gente está escandalizada por lo que sucedió en estos días con las distintas personas que ganaron las elecciones en distintos estados. ¿Y qué? Yo vivo en este mundo, pero mi ciudadanía está en el cielo. Y la palabra dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Pedro también está haciendo un llamado a la perseverancia, a la vigilancia, a la sobriedad, y que no nacen del miedo, sino de la confianza en Cristo, que ya venció al diablo. Nos está llamando a que seamos perseverantes, a que entendamos que la vigilancia y la sobriedad no nacen del miedo. Usted no tiene no alcanza nada, no logra nada viviendo asustado, preocupado, atribulado por lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. La perseverancia nace de nuestra confianza en Cristo, que ya venció al diablo. Por eso más tarde en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, él promete restauración y fortaleza cuando dice: mas el Dios de toda gracia, no de un chispito de gracia, de toda la gracia vida y por haber, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y de esto vamos a tener de este pasaje bíblico vamos a tener que dar un estudio. ¿Qué es eso de que Él mismo os perfeccione, os afirme y fortalezca y establezca? Apunta eso para que me lo recuerde. Pedro dice esto porque aunque el judaísmo temprano no se hablaba mucho del diablo en la época de Jesús, la época de Jesús y Pedro, ya se entendía que existe un adversario espiritual real. El apóstol no quiere que los creyentes piensen que las pruebas no solo son solo humanas.
No piense que las pruebas, eso es cuestión de la vida, eso es normal. Como dicen algunos, eso es parte del proceso. Hay un enemigo que busca destruir nuestra fe. Por eso la vigilancia, la mente sobria y la firmeza en Cristo son esenciales, son vitales. Si unimos a 1 de Pedro 5:8 con el resto del testimonio apostólico, o sea, con todo el resto del Nuevo Testamento después de los Evangelios, vemos que estar sobrios y velar no es algo pasivo, sino una disciplina espiritual activa. Debe ser parte de nuestra vida diaria. Nuestro estilo de vida debe estar fundamentado en estar sobrios y velar. Ahora, para cerrar, quiero que veamos, los siguientes 5 principios para permanecer sobrios y velar. 5 principios para permanecer sobrios y velar. Número 1. La sobriedad comienza en nuestra mente y en el corazón. ¿Por qué nuestra mente y en el corazón? Porque usted tiene que verdaderamente de corazón desear renovar su mente. Usted es el que verdaderamente tiene que reconocer y desear que ni en Netflix, ni en Facebook, ni en YouTube, ni en ninguno de los streaming services, ni lo que el mundo ofrece, ni lo que dijo Sutano ni Perencejo, ni lo que dicen los demócratas, ni lo que dicen los republicanos, es en Cristo, es en su palabra, es en la palabra de Dios que está verdaderamente el medio por el cual nosotros podemos renovar nuestra mente. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. No estés conforme con lo que este mundo tiene que ofrecer. Porque cuidado que mucho tiene para ofrecer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de la única manera, porque dice, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios santa y agradable y perfecta. Y la única manera que nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios es estudiando la palabra, llenándonos de la palabra, entendiendo la palabra, meditando en la palabra. Sobriedad es tener una mente renovada por medio de la verdad de Dios que ya está explícita, ya está revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Su palabra es la verdad de Dios. De manera que nuestra mente no puede estar dominada ni por la cultura o el pecado. Esto de que eso es cultural, no. Cultural para que quiera que sea cultural. Pero como dije ahorita, nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Por lo tanto, lo que para nosotros es cultura debe ser del reino. Cultura del reino, no del mundo. Por eso que Efesios 4, 23 al 24 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Pero usted puede ser renovar y poder vestirse del nuevo hombre, tiene que conocer la palabra. Cuando nuestra mente permanece clara y centrada y enfocada en Cristo, somos guardados por Cristo mismo de que seamos engañados. Y nadie puede venir entonces a vendernos China por botella, como digo yo muchas veces. O el segundo principio para permanecer sobrios y velar implica que vigilar significa estar atentos en oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Son muchas, dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas os librará Jehová. O sea, los tiempos malos van a venir. Pero nos vamos a mantenernos en esos tiempos malos vigilantes, dándole gracias a Dios por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque la gasolina subió 4 pesos, pero como tú eres mi proveedor,
Cuando me diste provisión cuando estaba a 2 pesos, ahora me va a dar la misma provisión ahora que está a 4. Cuando los huevos se pusieron casi a 7 pesos la docena, yo iba y los compraba, porque el que me proveyó cuando estaban a 2 y pico era el mismo que me estaba proveyendo en aquel entonces. Y daban malas noticias y yo orando. Había momentos que sí, uno se preocupaba, pero cuando venía esa preocupación intensa, yo decía, no. Y así a mí no me vas a engañar. Y empezaba a darle gracias a Dios y a alabarlo. Por eso que dice con acción de gracia, velando en ella con acción de gracia. Porque llueva, truene o relampaguee, usted sigue dándole gracias. Tenemos que permanecer despiertos espiritualmente y no distraídos como los que viven sin esperanza. Por eso que 1 Tesalonicenses 5:6 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. A veces estamos borrachos de las pamplinas del mundo. Le damos más tiempo, pasamos más tiempo viendo las boberías que están en las redes sociales y después no sabemos por qué estamos preocupados, por qué estamos deprimidos, por qué las cosas nos están saliendo mal. Bueno, si estuvieras estudiando la palabra, te darías cuenta que las cosas te van a salir mal, pero al final está Dios esperándote para darte la victoria. Porque vas a padecer por un poco de tiempo. Tercer principio para permanecer sobrios y velar es resistir firmes en la fe. Y como yo dije, es la fe en Cristo. No es la fe en el trabajo, no es la fe en la cuenta bancaria, no es la fe en el apóstol, en el profeta, o en el maestro, o en el evangelista. Es la fe en Cristo. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que tener fe en que cuando nos vestimos de esa armadura de Dios, podrá venir el diablo con todo su ejército diabólico contra nosotros y podremos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estamos vestidos de esa armadura, vamos a permanecer firmes contra todo lo que nos quiera tirar el diablo. Esa armadura de Dios descrita en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, es una metáfora de las protecciones y armas espirituales que nosotros los creyentes debemos usar para resistir las tentaciones de Satanás, para resistir los ataques del diablo, para resistir sus acusaciones, para resistir los pensamientos negativos que a veces pone en nuestra mente. Y esto incluye 6 piezas. Número 1, cinturón de la verdad. Nos mantiene ajustados y preparados para la acción, protegiéndonos contra las mentiras del diablo. Usted ha oído ese refrán que dice, te cogieron con los pantalones abajo. Pero cuando tú tienes el cinturón de la verdad, esos pantalones no se te van a caer. No vas a tener que andar por ahí así con una pierna para acá y otra para allá para que no se te caigan los pantalones. Porque los vas a tener bien ajustados. Ese cinturón de la verdad, cuando tú conoces la verdad de Dios, tú andas seguro. No tienes que preocuparte por tropezar. Porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Número 2, la coraza de justicia. Protege nuestro corazón contra las acusaciones y cargos acusaciones y cargos de Satanás. Se refiere a la justicia de Cristo recibida por fe. En la justicia del hombre es ojo por ojo y diente por diente. Pero en la de Cristo es amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir según la justicia de Dios, nuestro corazón queda protegido. Y el diablo no nos puede acusar de nada. No nos puede decir, tú eres un hipócrita. Tú no te mereces eso.
Dios te va a condenar, Dios te va a caer a palo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a la justicia de Dios. Número 3, calzado del Evangelio de la paz. O sea, los zapatos que llevamos son los del Evangelio de la paz. Las botas que llevamos son las del Evangelio de la paz. Eso nos permite avanzar con la paz que viene del Evangelio. Listo para que anunciemos las buenas nuevas. Es tener conocimiento del Evangelio. Porque cuando usted conoce lo que Cristo enseñó, usted va a caminar por ese camino. Y no se va a desviar de ese camino. Número 4, el escudo de la fe. Ese es el escudo que desvía los ataques de Satanás, como las dudas, el miedo, las inseguridades, las preocupaciones. Y ese escudo de la fe nos mantiene firmes. ¿Fe en qué? En Cristo. El yelmo de la salvación, el casco protector, protege nuestra mente, asegurando que nuestros pensamientos estén protegidos y firmes en la certeza de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu. ¿Sabe cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Es la única arma ofensiva que se utiliza para contrarrestar las tentaciones. Y con esa fue que Jesucristo, cuando el diablo vino a tentarlo en el desierto, sacó la espada de la palabra y le metió 2 mamellazos bien dados. Entonces la sobriedad comienza en la mente y en el corazón. Y se traducen en disciplina, en verdad, en justicia, en fe y en la palabra de Dios. Por eso Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Y luego que nos sometemos a Dios, que vivimos bajo ese sometimiento, resista al diablo. Que no le va a quedar otro remedio que huir de vosotros. De manera que no basta con vigilar, nosotros podemos vencer cuando nos sometemos a Dios y no le damos al enemigo ningún terreno. Por eso primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice: resistid los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos. Amado, entienda esto, usted no es el único que está sufriendo. Usted no es el único que tiene problemas. Usted no es el único que necesita oración. Usted no es el único que necesita sanidad. No estamos solos en la lucha. La comunidad de fe es clave. No somos los únicos. Otros también están padeciendo persecución, tentaciones, acusaciones. Pero tenemos que permanecer firmes en la fe. Número 4. Caminar en sobriedad es vivir en el Espíritu. Cuando usted aprende y desarrolla esa dinámica de estar sobrio, de permanecer sobrio, de no estar embriagado en las boberías que el mundo nos ofrece y se mantiene enfocado, dirigido por el Espíritu Santo, entonces usted ha logrado alcanzar, permanecer sobrio y velar. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La verdadera sobriedad no es abstenerse, sino vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Comer no es malo, ver televisión no es malo, el entretenimiento no es malo, ir a un juego de fútbol o de baloncesto o de béisbol o una carrera de NASCAR, eso no es malo. Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, Él nos enseña las prioridades específicas y va a haber momentos en que esas cosas tienen que ir a un segundo lugar, porque la voluntad de Dios es otra. Ahí dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis. No dice: andad en el Espíritu y no permita los deseos de la carne. Ahí no dice eso. De manera que, como dije, la verdadera sobriedad no es solo abstenerse, sino vivir bajo la guía del Espíritu Santo.
Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. De manera que una mente llena del Espíritu está alerta, jamás y nunca va a estar confundida, ni mucho menos embriagada por el mundo. Y por último, mantener nuestra esperanza y vigilancia en la venida de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, sobriedad no es miedo, sino vivir con la esperanza en la venida de Cristo. Entonces, resumiendo, la Biblia nos enseña que estar sobrios y velar contra el reino de las tinieblas significa renovar nuestra mente en la verdad. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Perseverar en oración y vigilancia. Resistir firmes con la armadura de Dios. Caminar en el Espíritu, no en la carne. Y vivir con la esperanza en Cristo, no distraído. Por eso podemos ver en la enseñanza apostólica que esto es una realidad presente. El diablo actúa tentando, engañando y estorbando. Que es una disciplina espiritual el hecho de que el creyente debe velar, resistir y estar vestido con la armadura de Dios. Que esto incluye una dimensión comunitaria. La iglesia resiste unida, sabiendo que otros hermanos pasan por lo mismo. Que nos es asegurada una victoria futura, porque aunque la lucha es real, la derrota de Satanás está garantizada en Cristo. Entonces podemos concluir que los evangelios y los escritos apostólicos presentan al diablo como un enemigo real y activo, pero que ya fue derrotado en la cruz. Podrá estar dando los últimos golpes por allí. Y no podemos ignorar el hecho de que está dando esos golpes por ahí. Pero ya fue derrotado. Entonces, nuestro énfasis no debe estar en tenerle miedo, sino en vivir sobrios, firmes y sometidos a Dios, sabiendo que la victoria final le pertenece al Señor. Como digo todos los jueves, Dios te guarde, Dios te bendiga y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Hermano, si este estudio bíblico ha sido de bendición para tu vida, no te lo quedes para ti, compártelo. Compártelo para que tú seas partícipe de la extensión del Evangelio de Cristo, que nos manda por todo el mundo a ser discípulos y a predicarte el Evangelio. Esta es parte de la predicación del Evangelio. Nos veremos el domingo próximo a las 9 de la mañana. Si usted va a estar presente aquí, o a las 9:30, cuando empezamos la transmisión por Facebook Live. Si usted quiere alabar y adorar el nombre de Dios por medio de las diezmos y las ofrendas, lo puede hacer por medio de la aplicación Cash App en Cristo Rey, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM, y por Zelle al 321-437-1600. Dios te bendiga. Bendiciones.